Bueno, en este bloque quiero presentarles y recibir en visión compartida al doctor Juan Pablo Bustos Tame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, el gusto es mío. Saludos a todos acá en el programa y también a toda la audiencia. Bueno, lamenté no poder asistir a la presentación de su libro, pero bueno, estuvimos de alguna manera presentes con las cámaras, ¿sí? Es cierto, cubrieron todo. Así que bueno, ahora sí quiero hablemos un poquito de esto de que es curiosidades históricas del Bicentenario. ¿Por qué este libro, Juan Pablo? Este libro empieza básicamente, tiene una génesis un poco más extensa. En lo personal y siempre me gustó la historia. En las reuniones familiares, de amigos, en los asados, y era como decirle, Juan Pablo, vení, contanos algo interesante sobre esto, ¿qué opinas sobre esto? Y bueno, uno exponía o hablaba, contaba sobre lo que no había leído, sabía sobre un tema en particular. Muchas personas, estando así presentes en ese evento, decían, sí, esto que contás vos que está tan bueno, ¿cómo no escribís algo? Porque esto que nos contás sí queda acá entre nosotros, pero a mí me gustaría a mi hijo, o a mi amigo, o a mi hermano, contarles un poco esto también que está tan bueno. Porque a mí nunca me gustó la historia porque me enseñaron mal, el profesor no sabía que nos daba de memoria, estoy de aquí hasta acá para esta mañana y se terminó la historia. Entonces, a pedido del público, y a raíz del 2010, que fue el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, empecé a escribir columnas de curiosidades de la historia en el diario El Siglo, en la cual sigo escribiendo hasta el día de hoy de forma ininterrumpida. Pero he visto la oportunidad del Bicentenario y que mucha gente, para poder redescubrir nuestras raíces históricas, la riqueza de nuestra cultura, me pareció importante redescubrir esta etapa de nuestra argentinidad. Al argentino le interesa la historia, pero ¿por qué pensás no hemos leído la historia o no nos la supieron enseñar, pero no la conocemos profundamente? Y eso es una gran pienso que la historia nuestra no ha sido muy difundida, no ha tenido buena prensa, no ha tenido buen marketing. En los años 50 y en los años 70 nuestra historia tuvo muy buena difusión de la mano de grandes historiadores que hubieron en aquella época. Pero después de eso, la historia argentina como que pasó relegada a un segundo término. De la misma manera, vemos por el centro muchas veces personas que llevan remeras o atuendos con esos símbolos extranjeros, banderas brasileñas, británicas, he visto muchas, norteamericanas. Nadie lleva, o muy poca gente lleva una camiseta, quizás algo con la bandera argentina. Con la bandera argentina, nuestros símbolos que son, bueno, un escudo, por ejemplo, o simbología que es propia de nuestra, el sol naciente, que es extraordinario. Bueno, eso no se ve quizás. Y yo creo que ahora, a partir del Bicentenario, esto se ha ido cambiando un poco. El gobierno hizo un aporte en ese sentido, en cuanto que emitió 2 películas, una relacionada con Belgrano y otra con San Martín. La de Belgrano, a mi modo de ver, desastrosa. Pero bueno. Pero hizo algo. La de San Martín es mucho mejor, está mejor lograda, ¿no? Sin menos sectarismo, ¿sí? Entonces me parece mejor. Y a raíz de eso mucha gente, le ganó nuevamente respeto y curiosidad a nuestros orígenes. Nuestra historia es riquísima, nuestra historia es realmente extraordinaria, nuestra historia merece ser estudiada, merece ser contada. Y estudiando nuestra historia es como vamos a encontrar muchas de las explicaciones de por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo estamos ahora. Siempre hay que conocer el pasado para revisar nuestro presente y mirar hacia adelante, Yo creo que sí. ¿Y qué me encuentro con curiosidades, En curiosidades históricas del Bicentenario nos vamos a encontrar con muchas cosas que no sabíamos, muchas cosas que quizás conocemos de otra manera o no las conocíamos en detalle. La ventaja de este libro es que como uno ve la tapa, si uno se fija en la tapa, por ejemplo, es una especie de collage de imágenes, porque no es que hay un solo personaje sobre el cual gira toda la historia. Y tomamos algunos paradigmáticos, pero hay muchos más. Tomamos, por ejemplo, la batalla de Tucumán. Contamos anécdotas de la batalla de Tucumán. Tan importante, cosas que no son conocidas. Para nosotros fundamental, y creo que definió el destino de la revolución. Significó el ingreso del elemento gaucho en las guerras de la independencia, que después se transportaron hasta las guerras civiles. El gaucho antes de Tucumán no luchaba, no tomó las armas. En Tucumán el gaucho toma decididamente las armas en favor de la revolución. Y el gaucho es un elemento
típico argentino, que cuando uno vemos las corporaciones gauchas que nos acompañaron en la presentación del libro, realmente con un sentimiento patriótico que no era esperable, porque la Revolución de Mayo fue llevada a cabo por elementos ilustrados de Buenos Aires. Y que la gente de la campaña, el gaucho, hijo del indio y del criollo, tome las armas y la tome como propia y salga a defender su tierra, es realmente extraordinario, y eso se dio en Tucumán. Eso lo abordamos en el libro. Abordamos también, aquí vemos un combate naval, este es el combate de San Nicolás. En el año 1811, la Junta Grande constituye la primera flotilla argentina, de 3 barquitos. Esos barquitos tuvieron un final desastroso, al frente de San Nicolás de los Arroyos prácticamente. Era un combate que no ha sido muy tratado por nuestra historia, quizá uno le huyó a las derrotas, entonces como que es algo negativo, no se lo vio. En este caso yo rescato esto, cómo se conformó esta flotilla y realmente los actos de heroísmo que tuvieron lugar cuando se combatió. Perdimos esa flotilla, se perdieron los 3 barquitos. Los 3 barquitos los capturaron los realistas, pero tuvo gestos de valentía y de arrojo realmente importantes, que por eso fue lo que lo rescatamos. Tenemos también San Martín, bueno, por supuesto, el padre de la patria. Si bien es cierto, no está muy tratado en este libro. ¿Por qué? Porque acá tratamos los primeros años de la independencia, entre 1800 y 1812, 1813. San Martín llegó recién en 1812. Entonces vemos acá a San Martín, pero en una óptica distinta. No lo vemos como el padre de la patria, no lo vemos como que cruzó los Andes, lo vemos como San Martín, como un coronel que llegó al ejército del norte a ponerse bajo las órdenes de Belgrano. Y se encontraron, para algunos testigos, aquí en Tucumán, no la posta de Yatasto, que está descartada que no fue así, y la otra posta cercana a Yatasto, donde la mayoría de los historiadores coinciden en que se encontraron. Sin embargo, los testigos presenciales... Bueno, esas son cosas, ¿ves? Claro. Que uno la estudió de niño, que fue ahí, pero ahora me decimos que no fue ahí, y bueno... Exacto, uno dice, la posta de Yatasto se encontraron en San Martín, no se encontraron en la posta de Yatasto. Eso va a significar una decepción para muchos, quizás, pero bueno, se encontraron, según la Madrid, según el general Paz, testigos presenciales de los hechos acá en Tucumán. Y nos cuentan también esta historia, cómo fue el origen de los primeros granaderos tucumanos, cómo se reclutaron los primeros granaderos tucumanos, y cómo fue que San Martín le quitó la escolta al general Belgrano. O sea, este tipo de cosas, de tironeos propios, ¿no? Que son que son entretenidas. Son entretenidas, porque para no se leer pelearon, ¿no? Sino que, bueno, tuvieron diferencias de criterio. Sus diferencias. Bueno, eso es como lo vemos a San Martín. El Congreso de la Independencia, por ejemplo. ¿Cómo fueron algunas peleas en el Congreso? Porque el Congreso no se imagina declarar independencia, todos unidos y adelante. No. Bueno, peor es de la que vemos por a veces en televisión. Claro. Y por último tenemos Manuel Belgrano. Esta imagen de Manuel Belgrano es paradigmática. Y eso nos lleva también al retrato de Manuel Belgrano. Ese retrato, hablamos de la historia de este retrato, que es todo un tema, ¿no? Fue un retrato que fue pintado en Londres para Belgrano. Y si lo vemos está de civil. ¿Y por qué no está de militar? Si era general. Y ese retrato nos da mucha información con respecto a Belgrano, que no ha sido muy analizada, muchas personas no lo han estudiado. En ese mismo retrato Belgrano nos está diciendo cómo es su bandera, cómo es la bandera que creó. En ese retrato Belgrano nos está diciendo cómo eran sus soldados, cómo eran sus tropas y en qué batalla ha sido representada en la parte que aquí no se ve del cuadro. Y ese cuadro tuvo unas peripecias importantes, porque después de Londres lo trajo Belgrano consigo en el viaje de barco de vuelta a Buenos Aires. Quedó en Buenos Aires, no vino con Belgrano a Tucumán, quedó con la familia de Belgrano y después terminó en la ciudad de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llega allí? ¿Qué pasó después? Este cuadro casi se remata y hoy está en un museo municipal de la Municipalidad de Olavarría y es reclamado por un titular que apareció diciendo que ese cuadro es suyo. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, todas estas peripecias se cuentan acá. Y además, otra curiosidad, este cuadro no está firmado, pero estamos convencidos prácticamente quién lo pintó. ¿Cómo sabemos que realmente lo pintó esta persona, un pintor francés de la corte de Napoleón, que no firmó su cuadro? Bueno, todo eso también lo explicás acá en el libro. En el libro. Y el lenguaje con que me encuentro no es un lenguaje de un libro. Esto no es un libro. Primero, yo no me considero historiador, eso lo digo claramente. Yo respeto mucho la profesión, los estudios de historiadores, que tienen sus estudios, son estudios científicos, y yo los respeto plenamente. No intento competir con ellos. No es un libro científico, es un libro de divulgación. Soy un divulgador de la historia, un contador de historias, por llamarlo de alguna manera, como lo hacía cuando teníamos los asados, ahora hacemos un libro. Y trato de llegar a la gente en ese término, en ese lenguaje el lenguaje que
de hoy que puedan entender lo que pasó hace un tiempo. Tenemos citas, es decir, hemos consultado fuentes, memorias, trabajos, tanto españoles como argentinos. Hemos consultado también periódicos de la época. O sea, la fundamentación en la está todo fundamentado. No hay citas, o sea, no hay citas como tener un trabajo para darle agilidad en la lectura. Claro, libro, sino también. Si no, complica. Nuevamente, no es un libro de naturaleza científica, es un libro de naturaleza de divulgación para que cualquiera lo pueda tener en su. Las mujeres en la cartera. El nombre nomás ya te dice curiosidades, curiosidades. Un poquito que vos sabés que te vas a encontrar con un lenguaje de relato, ¿no? Un lenguaje llano, con anécdotas para hacerlo ameno. Bueno, me sentí elogiado porque muchas personas que lo adquirieron el libro en la presentación me dijeron: está tan bueno el libro que uno se copa leyéndolo y no termina, no lo quiere dejar. Y lo bueno es que son varios capítulos inconexos, que uno puede leer el capítulo que quiera, no necesariamente tiene que empezar por el 1, 2, 3. Final vos podés abrir el libro y a leer acá. En este libro tenemos desde intrigas políticas, como dijimos, para ver en lo que fueron nuestros gobiernos, los primeros gobiernos patrios. Tenemos tragedias, como fue probablemente la muerte de Liniers. Amores dramas. También. Tenemos amores. Por ahí Juan Pablo va a ser Jorge Real de la historia. Tenemos los amores de Belgrano, que son muy interesantes. ¿A dónde lo consigo el libro? Este libro está ahora en todas las librerías de San Miguel de Tucumán, no las nacionales, las cadenas nacionales, eso entran por la editora, que tiene catálogos. Pero en todas las otras librerías va a estar, sobre todo está en la tienda de la Casa Histórica. O sea, podemos ir a la Casa Histórica, de paso verla, en la tienda del museo está el libro para que se lo pueda adquirir. Y tengo entendido que en las próximas semanas ya va a estar disponible en las demás librerías. Es un libro muy interesante, para que vienen las vacaciones, para pasar el verano y conocer un poquito más sobre las glorias de nuestro pasado. Bien, Juan Pablo Bustos Tames, Curiosidades Históricas del Bicentenario. Y este libro te lo vengo a obsequiar. Así bueno, entonces me va a venir muy bien. Una que me encanta mucho leer la historia, ¿sí? Me intriga estas mismas cosas que vos decís, estos cambios, vos decís que yo aprendí una cosa y de ahora me dicen otra, ¿por qué? Y de ver un poco más humanos a nuestros... Exacto. Muchísimas gracias por pasar, por el regalo, y bueno, invitamos a todos a buscarlo en el Museo de la Casa Histórica, este libro de Juan Pablo Bustos Tames, Curiosidades Históricas del Bicentenario. Buena lectura para este veranito y de también poder aprovechar de paso entender un poquito más de nuestra historia. ¿Sí? Muchísimas gracias, volvemos después del corte. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a vos, saludos a toda la audiencia.